hablamos sobre 10 señales del cáncer infantil. Alerta para reconocerlo. Estamos con la doctora Janie Vega, ella es hematóloga pediatra, que estará desarrollando este tema del día de hoy con nosotros aquí en Madre Paso a Paso. Doctora, nos gustaría saber, porque como son 10 puntos que vamos a hablar, que comencemos cómo nosotros los padres podemos ir dándonos cuenta paso a paso, y es como dije al principio, somos expertos en reconocer de que nuestros hijos no están bien cuando lo vemos apagadito, cuando tienen una fiebre en alta, ya sabemos reconocer, doctor, yo creo que una fiebre, yo creo que está malito de la garganta, porque la fiebre le sube a 40. Y por eso nos gustaría que usted, como hematóloga, nos pudiera ir orientando sobre estas 10 señales del cáncer infantil. Hola Nasira, voy a presentarme, bienvenidos a todos, buenos días a todo el público. Para mí es un honor también y un placer estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de este tema tan importante, aunque a veces no nos gusta mucho pensar de cáncer, es una palabra muy fuerte y sobre todo en cáncer en nuestros niños, como wow, ¿cómo va a ser que a un niño le pueda dar cáncer? Pero sí, realmente existe el cáncer infantil y es mucho más frecuente de lo que nosotros podemos pensar. Es muy diferente el cáncer del niño que el adulto. De hecho, básicamente es lo más importante, nosotros poder detectarlo a tiempo, porque algo que quiero empezar con esto es para que no se me asusten y sepan que el cáncer se cura, el cáncer infantil es curable potencialmente. Porque si lo detectamos a tiempo, empezamos el tratamiento y tenemos una buena probabilidad de curar. Lo malo es cuando duramos mucho tiempo para hacer el diagnóstico y que ya llega en una etapa muy avanzada. Entonces, por eso es tan importante que los padres, que son los primeros que ven a su bebé y están atentos a todo lo que le pasa y lo conoce, como dice Nasira, sabe cómo es el normal. Y si lo ve con alguna de estas alteraciones que vamos a hablar, lo lleve inmediatamente a su médico de confianza para que lo refieran de manera oportuna a donde los especialistas que van a poder determinar para detectar cualquiera de estos tipos de cánceres, porque hay muchos tipos de cánceres diferentes en los niños. Entonces, sí, hoy les vamos a hablar de 10, cómo detectar con 10 síntomas, pero hay muchísimos más y podemos nosotros, incluso con algunos pacientitos que tuve recientemente para que vean que a veces la manifestación del cáncer en el niño puede pasar como hasta por un proceso, confundirse con un proceso infeccioso, con una gripe y una fiebre alta, o sea, nos puede confundir mucho el cáncer en el niño. Por eso es muy importante que el padre esté atento a estas manifestaciones. Doctora, una pregunta antes de que comencemos a hablar de estas 10 señales. ¿Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de cáncer? Sí, son diferentes dependiendo del tipo. Quiero empezar mencionando el cáncer infantil más frecuente de todos, es la leucemia, que es un tipo de cáncer de la sangre. Ese es el más frecuente. Después de la leucemia tenemos los tumores del cerebro, sistema nervioso central, que a veces esos lamentablemente nos llegan tardío porque dan manifestaciones un poquito que se confunden. Entonces, cuando lo mencionemos ahora van a ver cuáles son esas manifestaciones que pueden sospecharse de un tumor cerebral. Pero, como les dije, el número 1 más frecuente en niños son las leucemias, que dan una sintomatología diferente de, por ejemplo, el tumor cerebral. Y tenemos otros tipos como los linfomas, que también dan otro tipo de manifestaciones. Hay tumores abdominales, renales, todos tienen síntomas que pueden algunos ser comunes, pero la mayoría tiene unos datos característicos que lo diferencian. Ok, comencemos por la primera señal. Entonces, vamos a empezar con la primera señal y creo que es muy importante, la fiebre. Usted va a decir, wow, pero la fiebre le da al niño una fiebre por cualquier cosa. Es cierto, la fiebre es un síntoma general de
de que el niño tiene un proceso inflamatorio. Pero el cáncer puede, sobre todo cánceres como leucemia, que es el más frecuente, pueden dar fiebres, pero estas fiebres pueden ser, la mayoría de veces, un niño que no se sabe por qué tiene fiebre, no tiene gripe, no tiene un proceso infeccioso conocido, a veces se busca a ver si tiene, por qué tiene fiebre y no aparece ningún dato de por qué tiene esa fiebre, se llama fiebre sin causa aparente. Entonces, sobre todo si la fiebre tiene más de 2 semanas, el niño presentando fiebre y todavía no se sabe la causa, eso es un niño que hay que investigar por posible, descartar un posible, por ejemplo, leucemia, otro tipo de tumores. Esas fiebres, pero que algo importante, Nasira, por ejemplo, yo he tenido pacientes que hoy tienen fiebre, le empiezo hoy y ya mañana se le determina el cáncer. O sea que tampoco es una fiebre que tiene que ser muy prolongada. ¿Por qué? Porque el cáncer en el niño es agudo, o sea, aparece inmediatamente, no es como en el adulto que dura años desarrollándose, no. El cáncer en el niño puede desarrollarse a sí mismo de un día para otro, y no se sabe la razón de por qué. Por eso las fiebres que sin razón, no es que un niño ya tiene una neumonía o que tiene fiebre porque tiene un proceso infeccioso conocido, no, es una fiebre sin ninguna razón alguna. Hay que tener cuidado con esto. Eso es una razón. Otra de las síntomas que posibles cánceres, tenemos dolores óseos. Normalmente están combinados. Muy raro que van, por ejemplo, a tener un solo síntoma, fiebre y ya. Normalmente tienen algo más. Por ejemplo, un niño con fiebre, que está haciendo fiebre intermitente, y refiere dolores en las piernitas, y a veces son lactantes o niños que ya caminan y dejan de caminar porque le duele la pierna. Hay que tener cuidado. Esos dolores en las piernas que a veces se confunden con dolores de crecimiento, a veces duran mucho tiempo viéndolo con ortopedas, hasta con reumatólogos que pueden, pensando en una artritis, porque le duelen los huesitos. Al final se han diagnosticado leucemias. Muy importante esa situación, porque la leucemia, al producir células malignas dentro de los huesos, da dolor. No a todos los pacientes, quiero que sepa que no es que el 100% va a tener estos síntomas, pero hay que tener ojo cuando tengamos niños con esos dolores, hay que investigarlo. Entonces, otro de los síntomas, Nasira, muy importante, por ejemplo, la sudoración. Son niños que tienen, sobre todo en la noche, en la tardecita, que en ese momento no tienen mucha fiebre, pero empiezan con una sudoración profusa, sin una razón aparente. Pueden tener fiebre, pero no se corresponde la fiebre con esa cantidad de sudor. Sobre todo se ve mucho en adolescentes, no es muy común en niños pequeños, y ese síntoma está asociado sobre todo a unos tipos de linfoma, más frecuentemente, que producen esos síntomas de sudoraciones, fiebre, y puede estar acompañado también de pérdida de peso. La pérdida de peso, que es otro dato de cáncer infantil. Pero, ¿qué pasa con la pérdida de peso? Muy poco cáncer infantil produce pérdida de peso, a diferencia del cáncer del adulto. Ustedes saben que el adulto que tiene cáncer muchas veces se da cuenta, mire, está perdiendo peso, se ve muy delgado. El niño no es así. El cáncer en el niño, al ser, como le mencioné al inicio, agudo, de inicio rápido, no da tiempo a que pierdan peso. Quizá, por ejemplo, el tipo del linfoma, que también es frecuente, sobre todo en adolescentes, que tienen ganglios aumentados de tamaño y pérdida de peso, ahí sí tenemos que pensar en un posible cáncer como el linfoma. O sea, solamente ahí es que vemos la pérdida de peso. Por eso quería hacer... Te iba a preguntar eso con respecto a los ganglios. Cuando vemos a un niño que se le inflaman mucho los ganglios, que es muy, muy recurrente, ¿debemos de sospechar algo no muy bueno, doctor? Sí, ganglio linfático aumentado es el otro signo, el número 5 que ya, mencioné, la pérdida de peso que estaba ahí, y luego el ganglio. Sí, mire, los ganglios linfáticos, de hecho los ganglios son, para que entiendan un poquito, son cúmulos
cúmulos de tejido defensa normal. Normalmente nosotros tenemos muchos ganglios que ellos sirven para defendernos de infecciones o de inflamación. Si tenemos una infección, el ganglio aumenta, ataca la infección y luego baja. Eso es lo normal. Ahora bien, cuando los niños es muy frecuente que presenten infecciones y que los ganglios aumenten muy frecuentemente. ¿Cuándo pensar que un ganglio linfático ya pasó de lo normal? Porque ese aumento, cuando hay una infección, el ganglio aumenta, sobre todo aquí, es muy frecuente en los niños en el cuello, de la parte retroauricular, de la orejita, en esa zona debajo de la mandíbula, muy, muy común en niños. ¿Cuándo pensar que ese ganglio ya salió de lo normal? Bueno, normalmente en una infección el ganglio aumenta y duele. Eso es lo normal, duele un poquito, se le inflama, le da fiebrecita y luego puede durar unas semanas y luego vuelve a la normalidad. Pero hay ocasiones que el ganglio no vuelve a la normalidad, se mantiene un poco grande. ¿Cuándo evaluar ese ganglio? Si ya tiene más de 3 meses y el ganglio no ha vuelto a su tamaño normal. Hay que evaluarlo. No es que son malignos, no, pero hay que descartarlo, porque puede haber dos cosas. O que el ganglio se quedó grande, porque eso pasa, se queda grande porque se daña el tejido y no vuelve a su normalidad, y es normal. O puede estar desarrollando algo más, otra alteración que no solamente es maligna, hay muchísimas otras causas. Pero sí hay que pensar, sobre todo cuando también son ganglios más de 2 centímetros de tamaño, que son de ese, no ganglios tan pequeñitos. Y los ganglios malignos tienden a ser grandes, como le dije, más de 2 centímetros, que no se mueven. Cuando usted se toca aquí el cuellito al niño y se siente como que se mueve el ganglio, casi nunca es maligno. Los malignos son fijos, no se mueven, son duros y no le duele. Básicamente es la característica. Entonces, en esos tipos de ganglios, lo que tenemos que hacer cuando tiene esa característica es biopsiar. Ya tiene hay que evaluar al niño a ver si califica para esto. Pero, y también el ganglio depende de dónde aparezca. Por ejemplo, un ganglio en el cuello no es lo mismo un ganglio aquí por encima de la clavícula. Un ganglio clavicular hay que biopsiar, eso no es normal. Por ejemplo, también ganglios axilares, esos son ganglios que no son comunes también. Por eso el ganglio hay que evaluarlo. Sí, pueden aparecer por inflamación, infecciones, pero también por tumoraciones malignas. Así que hay que tener ojo cuando el ganglio ya tiene mucho tiempo y es grande. ¿Okay? Ese es el síntoma número 5, que es muy común en nuestros niños, realmente tener ganglios. Así que hay que darle seguimiento a las características que ya mencioné. Otro síntoma, Nasira, de cáncer infantil, que es bastante frecuente, la verdad, son los sangrados espontáneos, sobre todo en áreas, por ejemplo, la mucosa oral, la encía. De hecho, le quiero comentar una pacientita recientemente que para que solamente los padres piensen, mira, ¿cómo puede descubrirse un cáncer de esa forma? Es una niña adolescente que fue a hacerse un procedimiento dental, a ponerse procedimiento ortodóntico con las dientes. Normal, la niña no tenía sintomatología de nada. Al ponerse el procedimiento odontológico, los bracers, parece como empezó a inflamársele la encía. Pensaban que era por los braces, comenzó a tener como hematoma, sangradito adentro de la encía. Al pensar que era por el procedimiento, se les retiró el bracer, pero seguía presentando como lesiones, como sangrecita dentro de la boca. Y luego desarrolló sangrados en piel, que son como puntos rojos, como lo que decimos petequias, o moretones también presentó sin razón. Ya ahí nos alertamos, pero eso no es normal, no es un procedimiento dental. Mira cómo le salió estos sangrados espontáneos en la piel. Se le hizo un hemograma y sorpresa luego se le hizo la evaluación y fue una leucemia. Una niña que no tenía más nada de una semana, todo el paro de que ella se puso los braces hasta que lo descubrimos sin más síntomas. Para que entienda que no, yo le digo, no fue los braces obviamente que le desarrolló, sino que a raíz de esto se pudo descubrir y ella estaba desarrollando ese tipo de cáncer. O sea, que sangrados nasales sin razón aparente, hay que investigar, sangrados por las encías,
sangrados en piel, puntos o moretones sin razón alguna, hay que investigar. Fiebres, normalmente ella no había hecho fiebre, le digo porque el mismo día que la conocí hizo una fiebre, ahí junto con los sangrados. Fíjense cómo a veces no todos los síntomas van juntos, puede haber uno o puede haber una combinación también de algunos otros. Entonces, otra cosa que ella tenía, hablo del caso para que vean, también ella tenía un poquito, luego que la evaluamos, distensión abdominal, que es otro síntoma de cáncer. Hablando ya, continuando con los síntomas. Cuando la barriguita de un niño comienza a crecerle de manera rápida, sin tenía su barriga plana o más o menos y de repente comienza a crecerle la barriguita, hay que estar muy atento, porque puede ser que le esté creciendo el hígado, el vaso, que haya algo ahí, algún tumor que le favorezca ese crecimiento, o que haya una masa dentro del abdomen. Por ejemplo, uno de los cánceres más frecuentes también en niños son los tumores del riñón, que se llama nefroblastoma o tumor de Wilms. Eso hace que la barriga le crezca una distensión importante y se le siente una masa dentro del abdomen. Otros, como el neuroblastoma, también produce masas abdominales. Y los linfomas, que también es muy frecuente en niños, el linfoma Burkitt, produce un crecimiento muy rápido de la barriguita del niño. Entonces, todo eso que ustedes vean raro en su abdomen, que no es normal, y a veces lo ideal es que no lleguen cuando tenga ya la barriga grandísima, sino cuando la misma madre que lo baña, que lo cuida, sienta algo raro. Nos han llegado casos que la mami, yo le siento algo, a veces ni se ve, pero la madre sabe cuando su niño, su barriguita no es normal. Entonces hay que revisarlo, hay que evaluarlo. Entonces eso es hay algo que nosotros los padres sentimos, ¿verdad? Sí. Que algo no anda bien. Pero en la búsqueda de qué está pasando, porque en este caso que usted está hablando del punto número 6 o 7 de la barriguita del niño. Sí. ¿Qué hacemos? Vamos a un gastro, porque pensamos que el niño tal vez tenga parásito. Y en esa búsqueda sale que negativo, no es parásito. Y seguimos con el gastro. Lo ideal, sí, a veces se pierden tiempo y eso pasa bastante. Van donde uno que otro especialista y vuelven hasta que por fin llegan y eso es normal. Lo ideal es que el niño tenga su pediatra de cabecera, no vaya directo, ¿verdad? Directo al especialista, sino, que tiene distensión abdominal, vaya a su pediatra, el pediatra le debe hacer una evaluación. Si ve algo extraño en el examen físico, le topa la barriguita y siente algo, lo ideal es hacer imágenes. Y eso lo hacen, lo vamos a hacer una sonografía, que es lo más básico. Y a partir de ahí, si encuentran algo, porque los tumores, la mayoría se ve en la sonografía, aunque sea alguna alteración, entonces eso sí lo deben remitir. A veces se ven ganglios dentro de la barriguita, a veces se ven un nódulo, una tumoracióncita pequeña. Eso sí lo importante es que se le haga la imagen y que lo refieran rápido. Si es el gastro también, muy raro, el gastro también manda a hacer imágenes. O sea que en ese sentido, sí, lo más importante es que el papá lo lleve a cualquier especialista, porque a veces se dilata pensando, no, que eso puede ser que le cayó mal, que comió algo, que se... O dándole té para que baje, bueno, una mil y una. Vámonos vámonos al siguiente punto para aprovechar porque nos queda poco tiempo. Claro, entonces tenemos, por ejemplo, dolores de cabeza intensos. Son niños que normalmente el niño no tiene que tener dolores de cabeza así tan frecuentes, pero de repente es un niño que habla de que le duele la cabeza, sobre todo en las mañanas, y le da náusea. Muchas veces puede presentar vómitos también proyectados, sobre todo en la mañana. Ese dolor de cabeza intenso que puede incluso a veces producir desviación de la mirada, que dice que no ve muy bien o de un lado, puede alteración en el habla, junto con eso puede ser señal de un tumor cerebral. Ojo que el tumor cerebral es el segundo cáncer más frecuente en niños y llegan tarde, es el tumor que más tarde se diagnostica, porque cuando tienen dolor de cabeza lo que menos pensamos que puede ser un tumor. Pensamos muchísimas cosas, que no es, duran muchísimo tiempo dando vueltas y llegan en un estadio avanzado. También otros síntomas es el cansancio extremo, palidez, cuando tú ves un niño muy pálido,
sin fuerza, cansado, puede ser que tenga una anemia severa, que es otro síntoma de cáncer, la anemia. Entonces, eso normalmente se ve en tumores como las leucemias, que produce esa importante anemia. Y quiero, como tenemos también madres primerizas aquí que están siguiendo, si tienen su bebé recién nacido, muy importante que le revisen los ojitos. A veces los médicos lo evaluamos, pero se puede pasar al principio, que ellas son muchas veces las madres que se dan cuenta. Primero, si es un bebé que usted le ve un reflejo extraño en uno de los ojitos, cuando le tira una foto se ve uno, por ejemplo, blanco y el otro se ve normal, el reflejo rojizo. Cuando usted le mira el ojito y se ve, a veces no se ven bien, esos son tumores como retinoblastoma, que es uno de los tumores más frecuentes que pueden nacer con ellos, este tipo de cáncer de los ojos, de la retina. Entonces, revisarle la mirada. A veces tenemos niños con estrabismo, que es cuando se desvía los ojitos. Hay que evaluar los estrabismos, porque pueden ser tumores, puede ser que sean estrabismos normales, pero hay que descartar que sea un tumoral. O si es un niño que tenía la vista bien y de repente desvía la mirada, eso tampoco es normal. Entonces, todas esas señales que sobre todo mamá y papá son los que se dan cuenta primero, debemos estar alerta para llevarlo inmediatamente al especialista. Entonces, ya por último, quería mencionar las infecciones que no mejoran. Son niños que tienen infecciones sin mejoría, fiebre y lesiones en piel, que no hay forma con el tratamiento que han recibido, pueden ser también algún otro síntoma de algún tipo de cáncer. Estamos con la doctora Janie Vega, ella es hematóloga pediatra. Sigan su cuenta de Instagram como @dra.janievega, J con Y y la última con I latina. Con J y Y. Con J, porque uno le escribe con Y. Sí. @DRA Janie Vega. Bueno, aquí en el live está puesto la cuenta de la doctora, así como también en el tema del día de hoy, en nuestro post del tema del día de hoy. Doctora, hay una madre que nos pregunta lo siguiente. Antes de contestarle, si usted puede ser breve para decirnos sus recomendaciones finales con respecto a las señales del cáncer infantil. Sí, correcto. Mire, lo más importante, madre, para a la hora de su niño es, como les mencioné, usted conoce a su niño, cualquier alteración que usted vea diferente a lo normal, debe llevarlo a evaluar lo más pronto posible. Entonces, en el cáncer es curable, el cáncer es potencialmente, porque obviamente hay niños que lamentablemente lo perdemos, pero tenemos un porcentaje bueno de curación, o sea que mientras más rápido lo diagnostiquemos, más rápido ese niño o mejor sale del proceso. El cáncer infantil, a diferencia del adulto, quiero dejar ese punto, puede aparecer que dice, ¿cómo tiene cáncer? Si estaba bien y hoy tiene cáncer. Sí, puede ser. El cáncer infantil aparece de manera abrupta, no hay una causa. Me preguntan los padres mucho, ¿por qué le da cáncer? No hay una razón como en el adulto que fuma, le da cáncer. No. Al niño no hay una razón, es algo, una mutación de los genes que hace que predisponga a desarrollar cáncer. Tampoco hay algunos hereditarios, pero casi ninguno, muy pocos son hereditarios en el niño. O sea que aunque tenga familiares con cáncer, no necesariamente el niño va a presentarlo. Entonces eso quería dejarlo con eso para que estén atentos y llevarlo a tiempo para hacer el diagnóstico oportuno. Sí.